Buenas tardes, hermanas y hermanos del San Juan Diego. En este video vamos a platicar acerca de qué hacer cuando nos enojamos. ¿Qué hacer cuando se despierta el sentimiento de coraje en nuestro corazón? ¿Cómo se puede reaccionar cristianamente a estas situaciones y a estos sentimientos que muchas veces aparecen en nuestro corazón? Primero me gustaría decir una pequeña nota acerca de si está bien enojarse o no. Si miramos la vida de Jesucristo, encontramos que el Señor Jesucristo en algunas ocasiones se enojó justamente. Por ejemplo, cuando expulsa a los vendedores del templo. Esto está narrado en Juan 3. Él llega al templo, encuentra a todos los vendedores haciendo comercio en la casa de su padre y hace un látigo de cuerdas y los expulsa. Él se enoja justamente frente a esta situación. Sin embargo, a lo largo de su vida, vemos que el Señor se enojó muy poco y que al contrario, en situaciones donde Él era justo que se enojara, respondió muchas veces con mansedumbre y serenidad. Por ejemplo, cuando uno de los servidores del templo, ya cuando lo habían apresado, un poco antes de ser crucificado, lo cachetea en la cara, le pega una cachetada. Y el Señor responde con mansedumbre, le dice: si he respondido bien, ¿por qué me pegas? Ahí Él podría haberse enojado, pero responde con mansedumbre y sabiduría. Entonces, enojarse, tener ese sentimiento, no está mal. Pero lo que sí está muchas veces mal es reaccionar desproporcionadamente frente a ese enojo. Porque por lo general, cuando nos enojamos, reaccionamos fuertemente, más fuerte de lo que deberíamos. Eso es lo que pasa generalmente. Entonces, ¿qué es el enojo? Por eso puse esta vela aquí. ¿Qué es el enojo? El enojo es como un sentimiento, pero también es como una llama que se prende en el corazón. Y dependiendo de lo que tú hagas, o esta llama va a crecer y se puede convertir no solo en una llama, sino en un gran fuego, o se va a apagar y va a decrecer. Dependiendo de lo que tú hagas, el enojo va a crecer o va a decrecer. Entonces, ¿qué no hacer para que la llama se avive hasta que se vuelva en un gran fuego y se queme toda tu casa? Entonces, ¿qué no hacer? Primero, no hay que vengarse. Nunca vengarse cuando alguien te ha ofendido y tú te has enojado. Hace un tiempo un hombre del San Juan Diego me contaba que habían tenido una discusión fuerte con su mujer por la tarde antes de irse a dormir y la mujer había terminado la discusión y le había dado la razón al marido. Entonces al otro día el marido se despierta, toma la lonchera y se va al trabajo. Y su mujer le preparaba siempre el lonche para el trabajo y le dejaba la lonchera lista para que él se la lleve. El hombre trabajó con mucha fuerza toda la mañana y cuando llega el momento del lonche se sienta al lado de sus compañeros de trabajo, abre su lonchera y estaba vacía. La lonchera estaba totalmente vacía. La mujer se había vengado porque estaba todavía enojada de su marido. Entonces, la palabra de Dios y Dios nos invita a que nunca nos venguemos. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, Romanos 12, dice versículos 16 al 17. Vivan en armonía unos con otros, no quieran sobresalir, pónganse a la altura de los más humildes, no presuman de sabios, no devuelvan a nadie mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes, traten de vivir en paz con todos. No devuelvan a nadie mal por mal. Son palabras sabias de San Pablo. Entonces, primera cosa que no hay que hacer cuando uno está enojado es vengarse. Buscar la venganza. Cuando alguien te ha ofendido, nunca véngate. Segunda cosa que no hay que hacer, suponte que alguien te ha hecho algo que te ha ofendido, que te ha hecho enojar. Y tú no tienes esa persona ahora no está contigo. Entonces, si tú empiezas a pensar mal de la otra persona y empiezas a pensar, a interpretar sus acciones mal, la llama empieza a crecer. Empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Por ejemplo, una mujer le pide a su marido
que quite el bote de basura antes de irse a trabajar. El marido le dice, sí, lo voy a hacer. La mujer se levanta el otro día, el marido ya se fue al trabajo y mira que la basura sigue ahí en el bote. Entonces la mujer empieza a pensar, ay, este seguro que me quiere provocar por algo que quiere, o le dio flojera, o está buscando una pelea, y empieza a pensar mal de esa acción, empieza a interpretar qué pasó con esa acción. Entonces eso va haciendo que el enojo crezca, y algo que es una llamadita pequeña, de repente se convierte en un fuego grande, y cuando el marido vuelve a la casa, la mujer ya está lista para empezar una batalla, una guerra, para que los platillos vuelen. Entonces, cuando alguien hace algo que a ti te molesta y te enoja, por lo general, hace mucho bien pensar bien del otro, pensar bien de sus intenciones. En este caso que yo recién les exponía, la mujer puede pensar, bueno, tal vez se olvidó, o tal vez tuvo que salir más apurado, o tal vez lo llamaron y tenía que entrar más temprano. Por lo general, excusar al otro en tu corazón y en tus propios pensamientos. Eso hace que el enojo vaya decreciendo. Y tercer cosa que no hay que hacer cuando te has enojado con alguien es guardártelo en el corazón, guardar ese rencor. Porque por más que tú digas, está bien, no pasa nada, si tú guardas ese rencor, eso te va separando de la otra persona. Dos personas pueden vivir juntas, pueden estar incluso muy cerca físicamente, pueden incluso dormir en la misma cama, pero si hay rencor entre ellos, están muy separados en sus corazones. Y guardar el rencor, no hablar las cosas, no resolver las situaciones, te separa de la otra persona. Por eso el Señor nos pide tanto que nos reconciliemos unos con otros, porque no podemos vivir separados, no podemos vivir enojados unos con otros. Eso es muy malo para todos los cristianos y para todos aquellos que son parte de su familia. Entonces, no guardar el rencor contra otra persona, sino que al contrario, intentar resolver la situación. Pasemos ahora a qué sí hacer cuando te enojas. ¿Qué sí hacer? Y le dejo estos consejos. El primero es callar mientras te sientes muy enojado o enojada. Callar mientras te sientes muy enojado o enojada. Si tú hablas cuando te sientes muy corajudo o estás muy corajuda, las palabras que van a salir en ese momento, por lo general no van a ser las que debes decir, y vas a decir cosas de las cuales después te vas a arrepentir. Cosas que son muy hirientes. Y las palabras son muy peligrosas porque llegan a lo profundo del corazón. Y tal vez algún día en una discusión tú dijiste algunas cosas y eso hirió muy profundamente a la persona con la cual estabas discutiendo. Y eso queda, esa herida queda en lo más profundo y la persona lo recuerda. Entonces, por lo general, si te enojas, cállate hasta que te hayas calmado, hasta que te hayas calmada. Serénate primero antes de hablar con la persona. Busca la serenidad. Si te hace falta, toma un poco de aire, ve, camina un poco. Muchas veces ayuda a hacer un poco de actividad física. Un hombre, por ejemplo, que haga algo que le requiera un poco de fuerza, porque el enojo muchas veces nos pone fuerza en el cuerpo. El enojo produce una reacción que nos hace que estemos como cargados y listos para pelear. Entonces muchas veces viene bien hacer un poco de actividad física, hacer algo que te canse un poco, que te distraiga, y después te serenas y después vas a hablar con la persona. Pero callar mientras te sientes muy enojado. Lo segundo lo acabo de decir, que es gastar el enojo. Si estás muy enojado o enojada, sal afuera, distráete. No sigas pensando en aquella cosa que te ofendió. Distráete. Porque si tú sigues pensando en eso, va creciendo la llama, va creciendo el enojo cada vez más y se hace más fuerte. Entonces distráete. Si no haces eso, por ejemplo, ¿qué pasa? Supongamos que un marido y una mujer se pelean, el marido se va al trabajo, la mujer se queda en la casa haciendo las cosas de la casa y ambos se quedan pensando en la discusión que tuvieron todo el día, por más que estén separados. Entonces, cuando vuelven,
no están igual de enojados que cuando se separaron, sino que están, al contrario, más enojados aún. Entonces se empieza una pelea grande por algo que no era tan grande. Entonces, cuando haya algo que te haya enojado, distráete un poco de esa cosa. No sigas pensando todo el tiempo, porque eso va a avivar el enojo. Tercero, platicar con la persona. Pero hay que platicar escuchando al otro, sin acusar a la otra persona y dejando en claro qué causó el enojo y también tratando de escuchar al otro y por qué hizo lo que hizo. ¿Por qué hizo lo que a ti te causó enojarte? Y en esto me parece importante un consejo del libro de los Proverbios, porque a veces que en estas discusiones las palabras pueden hacer que el enojo aumente o que se empiecen a decir cosas fuertes. Entonces el Señor nos deja un consejo importante, dice así: una respuesta suave aplaca la ira y una palabra hiriente exacerba el furor. Una respuesta suave aplaca la ira. Entonces, frente a una respuesta fuerte, frente a una palabra enojada, frente a una frase hiriente, que es como una gran bocanada de fuego, responder suavemente apaga el fuego, es como un vaso de agua sobre la vela, sobre ese fuego. Y va aplacando la ira, y va calmando la situación. Entonces, una respuesta suave aplaca la ira. Entonces, por ejemplo, en una discusión fuerte, una persona acusa a otra: tú eres un flojo. Entonces, una respuesta suave es: bueno, sí, soy un poco flojo a veces. ¿Puedes perdonarme? Entonces, en vez de excusarse, no soy flojo, tú eres la floja, es: bueno, sí, yo soy un poco flojo. Perdóname si no hice esto, lo otro. Eso es una respuesta suave. Y por lo general, aplaca la ira. Es una gran herramienta para apagar el enojo. Y lo tercero que hay que hacer cuando uno está enojado con alguien es perdonarse. Perdonarse. El Señor nos invita a practicar el perdón como sus discípulos. Y San Pablo también nos invita a practicar el perdón. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses, dice así: el Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Dios es muy bueno y nos perdona una y otra vez, y nosotros debemos estar dispuestos a dar el perdón a aquellos que nos ofenden de la misma manera. Por último, ¿qué hacer cuando uno está enojado? Además de perdonarse, hay que ir dispuesto a perdonar primero. Hay que ir dispuesto a perdonar primero. Me contaba un amigo que una vez había tenido una discusión fuerte con otra persona y habían terminado la discusión sin poder ponerse de acuerdo. Y este amigo mío fue al Santísimo Sacramento y le empezó a hablar al Señor y le dijo: Señor, estoy seguro que yo tengo razón. Estoy seguro que el otro está equivocado. Y él sintió que el Señor le decía en el corazón: ¿tú quieres ganar la discusión? Y mi amigo le dijo: sí, Señor. Bueno, entonces ve tú y perdona primero. Ve tú y discúlpate primero. Y mi amigo se dio cuenta de que si él quería ganar la discusión tenía que humillarse y pedir perdón primero sin esperar que el otro le pida perdón a cambio. Y fue y lo hizo. Y sé que eso logró destrabar la situación y que los dos puedan ponerse de acuerdo. Entonces, como buenos seguidores de Jesucristo, hay que ir dispuestos a perdonar primero y a disculparnos y a humillarnos, como hizo el Señor. Que cuando Él estaba en la cruz y lo estaban injuriando y estaban hablando cosas malas de Él, Él no solo que los estaba perdonando, sino que además le pedía perdón a Dios por las ofensas de los que lo estaban injuriando. Entonces, si siguen estos pasos para tratar el enojo y para luchar contra el enojo, les aseguro que esa pequeña llama que se prende cuando alguien nos ofende se va a apagar.
Vivamos el enojo, vivamos esos sentimientos como nuestro Señor Jesucristo, practicando el perdón.